Aproximaciones al Medioevo. Curso de Historia por el Dr. Gonzalo Soto Posada. Preguntémonos entonces, ¿qué es el feudalismo? ¿Qué es la servidumbre? ¿Cuáles son los caracteres generales de este nuevo orden feudal que se gesta en Europa en el siglo IX? En primer lugar, las relaciones sociales van a montarse, van a girar en torno a la tierra. Todo depende de la tierra. Tanto el siervo que la hace fructificar, como el noble señor feudal que recibe su poderío económico, político y social de las tierras que posee. Todo así hace que el feudalismo sea una economía esencialmente agrícola, dominada por una aristocracia rural y terrateniente. Primera característica. La segunda característica consiste en que los trabajadores o campesinos, con lenguaje feudal el siervo, tienen derechos de usufructo y ocupación de la tierra, pero la propiedad de la misma pertenece al gran propietario, es decir, al noble señor feudal. El siervo, a través del derecho de usufructo y ocupación, perfectamente trabaja esta tierra, la usufructúa, la ocupa, la hace producir agrícolamente, pero a condición de retribuir a quien le ha concedido la parcela, a quien le ha concedido la tierra, a quien se la ha arrendado prestaciones, ya en dinero, ya en especies, ya en trabajo obligatorio. La ocupación de la tierra, el usufructo de la tierra, hace que ésta, para el siervo, se constituya en tenir o tenencia. Pero para poder constituirse en tenir o tenencia, es decir, para usufructuarla, para ocuparla, para hacerla producir, tiene que darle al grande señor prestaciones. Estas constituyen las corvées. Esta relación entre tenir y corvée, segunda característica del orden feudal, hace entonces, tercera característica, que entre el grande señor feudal y el campesino o agricultor o siervo se establezcan vínculos personales de dependencia. Es cierto que el siervo, por el hecho de poder usufructuar y ocupar la tierra, ya no es propiedad absoluta del señor, pero por las corvées es propiedad relativa del señor. En ese sentido, no tiene la propiedad personal de la tierra y no tiene la libertad personal como ocurrirá luego en el sistema capitalista. Esto de no tener la propiedad personal de la tierra y esto de no tener libertad personal hace que su fuerza de trabajo, hace que sus productos de trabajo no sean objetos de intercambio libre, no sean mercancías. Pero por el hecho de ocupar, de trabajar, de organizarse al interior de su parcela, no puede ser tratado como un buey, como un objeto, que era la condición del esclavismo. Así, tenir o tenencia,
corvées o prestaciones obligatorias vinculadas con vínculos de dependencia hace que el feudalismo ni sea esclavista ni sea capitalista. Esta es la tercera característica de la feudalidad. Y la cuarta es que a nivel político de ejercicio del poder, la autoridad se ejerce de persona a persona. Cada feudo es una unidad judicial, no hay un Estado soberano. Así, políticamente, es la fragmentación el signo medieval del poder. De lo dicho anteriormente, surge inevitablemente una pregunta. ¿Cómo era entonces la propiedad de la tierra al interior del feudalismo? Si como cronistas nos hubiera tocado hacer un viaje por las tierras medievales y feudales, hubiéramos encontrado lo siguiente. El gran propietario, el gran señor feudal, divide sus tierras en dos partes. La primera, de amplia extensión y obviamente la mejor, es explotada por él mismo o por sus agentes directos. Alberga en su centro las habitaciones de su dueño, las construcciones que sirven para la explotación agrícola y los talleres. Es lo que los cronistas medievales denominan el dominio señorial. La segunda se halla fraccionada en pequeñas parcelas. Ya hemos hablado de ellas. Son las tenirs, o con lenguaje medieval latino, agrarium. Estas parcelas son concedidas a los campesinos, a los agricultores, a los siervos. Pero estos campesinos siervos, asentados en estas parcelas, no sólo están obligados a entregar tributos exigidos sobre el producto de su parcela, ya en especies o ya en dinero, sino que además deben trabajar en la explotación del dominio señorial. Esto de las prestaciones, ya en tributos de especie, ya en tributos de dinero o ya en servicio obligatorio en la explotación del dominio señorial, constituyen las corvées que ya hemos mencionado anteriormente. Así, la corvée, el tributo, funciona para el señor como una renta en trabajo, como una renta en especie o como una renta en dinero. Y ello hace que combinándose dominio señorial, tenir y corvée, el señor funcione como el organizador y el dueño del proceso de producción. Vamos ahora a desmenuzar lo que hasta aquí hemos explicado. Comencemos entonces a desmenuzar lo relativo a los dominios señoriales. Preguntémonos cómo era su organización, cuál era su organización. El centro del dominio era la residencia habitual del dueño.
esta residencia habitual podía ser la iglesia catedral, la abadía o el castillo o fortaleza del Señor. De este dependen las distintas circunscripciones. Cada una de estas abarcaba una o varias villas o aldeas. Ahora bien, cada circunscripción estaba a su vez colocada bajo el mando, o mejor, la jurisdicción de una corte, curtis en el lenguaje latino, empleado por los medievalistas, o hof en el lenguaje empleado por la lengua germánica, o manor, tal como se denomina la corte en Inglaterra. En esta curtis estaban reunidos los edificios de explotación, las granjas, los establos, las caballerizas y los llamados servicios domésticos, los servi quotidiani, o también llamados dalles calci, dedicados al servicio de la corte. Allí también residía el agente encargado de la administración. El nombre que se le da a este depende de los diversos países: vilicus, mayor, mayor, senescal, steward, bailiff. El vilicus era elegido entre los ministeriales, es decir, entre los siervos empleados como hombres de confianza en la residencia habitual del dueño. Ahora bien, el conjunto del territorio sometido a la jurisdicción de una corte viene dividido en tres partes: el dominio señorial propiamente dicho, las heredades y las dependencias. El dominio, en la terminología medieval, se le conoce como terra indominicata, mansus indominicatus, constituye la reserva señorial, las tierras reservadas directamente a la explotación del señor. Las heredades y las dependencias constituyen las tierras de los colonos o siervos, la cantidad de tierra suficiente para mantener a una familia. Su nombre latino era mansus, manse o mans, en catalán mansía, en alemán Hof, tenir en francés, virgey o jarlan en inglés. Todas, como hemos resaltado en partes anteriores, están grabadas con faenas gratuitas y prestaciones en provecho del Señor. Y alrededor de todo esto estaban los pantanos, los brezales, los montes de utilidad común y que vienen denominadas en los textos comunia o arescapia. Como hemos visto, tanto el dominio señorial para su explotación como las parcelas concedidas en arrendamiento para su explotación dependen de los siervos, o por las corvées o por el trabajo directo del siervo sobre su tenir. ¿Quiénes entonces, preguntémonos, eran los siervos? Con excepción de los propietarios, de los grandes señores, todos los hombres que vivían en el territorio de un dominio señorial eran siervos. Pero entre los siervos había una jerarquía, o mejor, distinción.
Existían los servi quotidiani o mancipia. No eran esclavos, en cuanto no eran propiedad absoluta del Señor, pero su condición era casi de esclavos en cuanto su persona pertenecía al Señor. Existían también los llamados servi casati. Son los que trabajan las teniris o mansi, sometidos a faenas gratuitas, corvée y tributos. De estos prácticamente nos hemos ocupado durante nuestra charla. En tercer lugar, existían los erosensuales o santeres. Es una clase de siervo que encontramos en los dominios monásticos. En estos se había formado, en medio de la población dominial, una clase privilegiada, la de los serosensuales, que descendían en su mayoría de viudas de origen libre, que viven al amparo de las abadías y han abandonado a éstas la propiedad de sus tierras, pero a condición de ¿qué? De conservar su usufructo, dando eso sí una ofrenda al monasterio en cera en las fiestas eclesiásticas más importantes del año. La cera era muy importante en aquel tiempo, puesto que era la energía eléctrica, por decirlo así, del monasterio. Asimismo, existen los siervos llamados cotari o bordari. Son siervos que poseen un pequeño lote, pero se contratan como obreros agrícolas al servicio del Señor o al servicio de los poseedores de mansi o tenir. Todo esto, o mejor, todas estas distinciones siempre hacen referencia a aquellos que no son propietarios de tierras, están vinculados a un señor, pero están organizados autónoma e independientemente para efectos de trabajar las parcelas que les han sido arrendadas. Pues bien, todo lo descrito hasta aquí, teniendo como punto de referencia la tenir y las corvée, constituyen dentro del feudalismo las llamadas relaciones de servidumbre. La gran concreción de estas son los derechos señoriales, así llamados porque siempre van en beneficio del Señor. Ya en la exposición hemos visto aparecer algunos de estos derechos señoriales, el caso de las corvées o faenas gratuitas. Pero había toda una serie de obligaciones de los siervos para con sus señores que hacen de estos verdaderos amos privilegiados. Al lado de las corvées ya anotadas, podíamos perfectamente hablar de lo siguiente. El jus prime noctis, o vulgarmente conocido como derecho de pernada. Toda sierva casada debía pasar con el señor de su dominio su primera noche de bodas. El corimedis, o también llamado mano muerta. A la muerte del siervo, el señor recibía toda su herencia o parte de ella. La tel, que podíamos traducir como pecho o tributo. Lo podía exigir el señor en caso de necesidad, en cuanto era deber de todo siervo contribuir al mantenimiento de su señor. Las banalités, que podíamos traducir como polla o derecho al bando, obligaban a los siervos a moler su grano en el molino del señor, a fabricar su cerveza en su cervecería, a pisar su uva en su lagar, a cocer el pan en su horno, por todo lo cual debían obviamente pagarle. El champart o medén,
que era un impuesto público sobre la tierra en beneficio del Señor, el Chevash o capitación, que era un impuesto anual para el Señor, y muchos otros. Era una red en la que el siervo quedaba sometido a su Señor, llegando a ser, si no su propiedad absoluta, sí su propiedad relativa, lo cual redundaba siempre en beneficio del Señor. El único beneficio del siervo era usufructuar su parcela y sentirse protegido por el Señor. De todo lo anterior, y para concluir, se puede desprender cómo las relaciones de servidumbre siempre son hechas entre personas de distinta clase social, el gran señor y el siervo campesino. El gran señor es el gran propietario, el siervo campesino simplemente arrienda la tierra, la ocupa, la usufructúa, pero no es su propietario. Pero, al lado de estas relaciones de servidumbre, aparecen en el feudalismo las llamadas relaciones de vasallaje. Estas siempre se hacen entre elementos de la misma clase social, es decir, entre nobles, entre señores, entre caballeros. Y el pilar fundamental de estas ya no será la tenir ni la cordé, sino el homenaje, el feudo y la investidura. De ello nos ocuparemos en nuestra próxima charla. Aproximaciones al Medioevo. Curso de Historia por el Dr. Gonzalo Soto Posada.